Gracias por el espacio. Sí, sabemos que estabas ahí esperando, pero bueno, la noticia en torno a la figura de Tommy Rey nos obligó y nos obliga a estar muy pendientes respecto de todo lo que está pasando. Pero también queremos conversar contigo a propósito de la reforma de pensiones que, recordemos, ya se publicó en el diario oficial y se empieza a aplicar, ¿no? Hay una serie de hitos que se van a ir cumpliendo dentro de los próximos días y que supuestamente van a generar una mejora en las pensiones de los actuales jubilados y también de las personas que se van a jubilar a futuro. Ese es por lo menos el discurso oficial y lo que celebró ahí en ese acto en el Centro Cultural Chincowe el gobierno con la ministra del Trabajo y también otros integrantes del Ejecutivo. En ese sentido, Alexander, ¿qué podríamos decir al respecto y cuál es la visión que tienen ahí en Fundación Sol a propósito ya de la puesta en norma de esta reforma? Y bueno, una de las primeras cuestiones que hay que partir diciendo, ¿cierto? Es en qué marco y en qué contexto y qué es lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Para que se tuviera que implementar una reforma que ha demorado tanto tiempo. El sistema político, el gobierno ha planteado, ¿cierto? Que había obstruccionismo, se ha hablado de que las AFP han presionado, han hecho campañas publicitarias donde han gastado millones de dólares, ¿cierto? Etcétera. Ha sido como ya, digamos, quizá un par de décadas casi en ese macro debate, porque básicamente los pensionados que empezaron a salir del nuevo sistema, ¿cierto? De ahí que se creara la Comisión Marcel, estaban obteniendo pensiones autofinanciadas, ¿cierto? Bajísimas, ¿cierto? Era un desastre, es un desastre social. La insuficiencia de las pensiones es el, el índice, ¿cierto? Que muestra un poco la punta de iceberg, ¿cierto? De en dónde estamos parados. Y solo para ir actualizando un poco los datos, ¿cierto? Si bien ya estamos un poco acostumbrados, así como a noticias de guerra, a recibir noticias de salarios insuficientes, de pensiones insuficientes, es bueno siempre ir recordando, ir actualizando, ¿cierto? Para tener un poco una magnitud, ¿cierto? Es importante tener magnitudes, tener criterios, porque eso es lo que nos va a ir dando pie racional para el debate y para ir viendo si efectivamente avanzamos o no, ¿cierto? En una propuesta de seguridad social que alivie, ¿cierto? El problema de la insuficiencia de las pensiones que se están recibiendo en Chile. Y según el último dato publicado, ¿cierto? Sobre las personas que cotizaron ¿cierto? Entre 35 y 40 años, ¿cierto? Y se pensionaron en enero de 2025, alcanzan una pensión de vejez autofinanciada que es menor, ¿cierto? A 285.000 pesos, un monto que equivale al 56% del salario mínimo, ¿sí? Estamos hablando, ¿cierto?, de un grupo de población de las pensiones que según la retórica, ¿cierto?, del mismo sistema y según incluso las formas estructurales sobre las cuales se sostiene la nueva reforma, ¿cierto? Deberían ser quienes reciban los salarios más altos, ¿cierto? O sea, perdón, las pensiones más altas. Y estamos hablando de esto de que no alcanzan, ¿cierto?, al 56% del salario mínimo, ¿ya? Si uno mira un dato un poco más robusto para tratar de relacionarlo con una tasa de reemplazo, ¿cierto? Este indicador que es tan importante para medir la suficiencia de las pensiones, ¿cierto? Según un estudio que en la misma Fundación Sol se realizó, ¿cierto? Realizamos el año 2023, pensiones bajo el mínimo. Al calcular, ¿cierto? Realizar un modelo de cálculo entre las personas que cotizaron entre 35 y 40 años, estas alcanzan una tasa de reemplazo promedio del 32,6%. ¿Sí? Entonces, no solamente está desalineada con las promesas iniciales que tenía el sistema, sino que a su vez son resultados que son absolutamente, ¿cierto?, insuficientes para catalogar que un sistema de pensiones está entregando efectivamente pensiones, ¿sí? Ujú. La tasa de reemplazo guarda relación con la proporción de la pensión que equivale, ¿cierto?, al salario que fueron recibidos los últimos 10 años o el salario promedio, ¿cierto?, que recibió la persona en su vida. Ujú. Entonces, tenemos que un poco poner en contexto, ¿cierto?, este debate de las pensiones y el por qué se estaba proponiendo una reforma, por qué, ¿cierto?, había un debate sobre el seguro social,
por qué se impedía o no, ¿cierto?, sacar a las AFP o disminuir los pilares de capitalización individual, es porque la estructura del sistema, los pilares en los cuales está sostenido el sistema en Chile, guardan directa relación con el monto de las pensiones que se entregan. Ujú, Es un sistema que está fundamentalmente sostenido en el pilar de capitalización individual, ¿cierto? Pero que sin embargo tiene un respirador artificial que es fundamentalmente financiado por el Estado. Es decir, 8 de cada 10 pesos que se gastan en pensiones los gasta el Estado, no los gasta la capitalización individual. Por otro lado, del total de ingresos que obtienen las AFP, solamente el 22% los dedican a pagar pensiones y el resto lo invierten. ujú. Si observamos la tasa de rentabilidad sobre el patrimonio de esas mismas AFP, que solo gastan el 22% para pagar pensiones y el resto para invertir, vemos que esa rentabilidad sobre el patrimonio es cerca del 19%. Cuando uno junta todos estos factores, ¿cierto? Te das cuenta un poco de que este no es un sistema de pensiones, ¿cierto? Es un sistema de ahorro forzoso, de capitalización individual, con un respirador artificial muy importante que entrega el financiamiento del Estado, este pilar no contributivo, ¿cierto? Que es muy importante en el caso de Chile, pero que sin embargo tiene una estructura regresiva, pues como sabemos, ¿cierto? Los ingresos tributarios del Estado de Chile provienen fundamentalmente de los impuestos indirectos, lo cual se sabe dentro de la literatura genera un efecto regresivo en el marco de la distribución del ingreso. Ujú. Por lo Ahora, tanto, el diagnóstico era bastante duro para implementar esta reforma. ujú. Ahora, Alexander, bueno, la coordinadora No Más AFP, que es el colectivo que en su momento impulsó estas grandes movilizaciones ahí en el año 2016 en contra del actual sistema, ha sido bastante crítico respecto del resultado de esta reforma y de hecho ha convocado para una movilización este domingo 30 de marzo, la llamada Marcha de la Bronca. Y dentro de los distintos puntos que critican está el hecho de que efectivamente este gobierno en su momento se propuso hacer una reforma que cambiara de manera sustancial el actual sistema. Se habló de que con esta reforma se iban a terminar las AFP, pero que el resultado terminó siendo de que se capitalizara aún más el sistema y que el traspaso de recursos a las AFP va a ser incluso aún mayor del que había anteriormente. ¿Cómo ponderar finalmente esa situación y ese resultado tomando en cuenta los que supuestamente eran los objetivos iniciales? Bueno, precisamente esos son un poco al partir con el diagnóstico, ¿cierto? Y relacionar las bajas pensiones con una estructura, ¿cierto? Del sistema de pensión en el cual pone, ¿cierto?, su principal pilar en la capitalización individual, quiere decir que dependemos, ¿cierto?, de la rentabilidad que esos fondos obtengan en el tiempo, ¿sí? Y lo que ha estado ocurriendo en el largo plazo con la rentabilidad de esos fondos, que está muy relacionado con el largo plazo de la rentabilidad en general de las inversiones, ¿cierto? Es que la rentabilidad ha ido cayendo, ¿sí? Ha ido cayendo el nivel en que ha ido aumentando la tasa de rentabilidad. Entonces, eso quiere decir que en el largo plazo, un sistema que esté simplemente basado en la capitalización individual, ¿cierto? Va a ir teniendo rendimientos decrecientes en el tiempo en el aumento de las pensiones. Entonces, eh, es, siempre va a ser muy peligroso, y eso es un punto fundamental, el seguir sosteniendo un sistema de pensiones en la capitalización individual y en un pilar no contributivo regresivo. El 90% de los países del mundo tienen un pilar en el cual lo fundamental es el pilar de reparto, es el pilar del seguro social, sobre el cual se añaden otros pilares, el pilar no contributivo o el pilar complementario, ¿cierto? Tipo AFP o aportes voluntarios, ¿cierto? O gestoras de fondos de pensiones, que su tasa de cotización siempre será y complementaria. No es fundamental, no es el pilar central, ¿sí? Entonces, lo que sucede ahora es que en esta reforma se aumenta en el largo plazo la tasa de cotización hacia la capitalización individual, se genera un seguro
social que es momentáneo, que a los 30 años va a estar extinguido y se ¿no? empieza a extinguir desde los 20 años en adelante, pero que sin embargo lo que permite es el aumento importante de pensiones que está sucediendo ahora, Ujú. ¿cierto? Que va a suceder a partir que se empiece a implementar gradualmente la reforma. Esos aumentos van a operar y claro, se habla sobre 100.000 pesos, dependiendo de los casos, de la tasa de cotización, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no va a tener el mismo rendimiento en el futuro porque nuestro sistema, ¿cierto?, está basado en esta capitalización individual que tiene un rendimiento decreciente. Por lo tanto, estructuralmente, lo que se hizo, o lo que nosotros hemos señalado que al parecer se ha hecho, ¿cierto?, es que con este seguro social se está pagando una deuda de arrastre, ¿cierto?, sobre los pensionados, pero que sin embargo el costo de pagar esa deuda de arrastre, que no soluciona ni siquiera la suficiencia de las pensiones en la totalidad de los casos, ¿cierto?, es una profundización de la privatización del sistema de pensiones. Pues le estamos entregando aún más montos de cotización al sistema de capitalización individual, que ya hemos visto, ¿cierto?, los rendimientos que tienen para su negocio y los rendimientos decrecientes que tienen para la entrega de pensiones. Por lo tanto, ese es como un núcleo fundamental. Más allá del aumento presente, un sistema de pensiones se evalúa en su sostenibilidad en el tiempo, en el largo plazo. Y es esa sostenibilidad en el largo plazo la que está en juego con esta reforma al poner una suerte de respirador artificial con el seguro social, que sin embargo se va a ir extinguiendo, ¿cierto?, luego de los 20 años. Ujú. Bueno, un tema que seguramente vamos a seguir abordando con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Esto está recién comenzando, recién se publicó hace poco en el diario oficial esta reforma. Hay varios puntos que seguramente se van a ir aclarando en el futuro. Alexander, muchas gracias como siempre por el tiempo que te das para conversar con nuestros auditores y auditoras y te esperamos pronto. Que estés bien. Bueno, muchas gracias, Claudio, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Sí, vamos a estar muy pendientes también respecto de lo que ocurre este fin de semana con esta convocatoria hecha por la coordinadora No Más AFP en distintos puntos del país. Este domingo 30 de marzo va a haber incluso una actividad artístico-cultural ahí en el centro de Santiago.